Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Danicodex. Hoy en este tutorial vamos a estar realizando la funcionalidad de nuestra aplicación de sorteo realizado con HTML y CSS. En el anterior video lo que hicimos fue desarrollar las tres interfaces principales de nuestra app de sorteo, que sería esto de acá, sorteo al azar. Si por ejemplo agrego usuarios a mi app de sorteo, como por ejemplo Antonio, César, Pedro, y le doy en comenzar, verán que por esa parte nos trae esta interfaz en donde podemos desarrollar el chocolateo respectivo de nuestros participantes. Además podemos comenzar el sorteo y nos muestra otra interfaz que sería la del contador, y finalmente nos muestra a los ganadores. Entonces cada una de estas interfaces en el primer capítulo lo hemos desarrollado. Así que si todavía no viste ese video, te dejo por aquí el enlace para que puedas aprender a cómo desarrollar cada una de estas aplicando simplemente HTML y CSS. Hoy en este video, como ya te había mencionado, nos vamos a enfocar 100% en la funcionalidad. Le voy a dar en nuevo sorteo y verás que por esa parte, si yo intento en este caso realizar un sorteo sin ningún participante, me dice que agregue más participantes. Además, si yo agrego solo un participante, verán que si le doy en comenzar me dice agrega más participantes, porque no puedo realizar un sorteo de un solo usuario. Si le doy por ejemplo en otro usuario, que sería dos participantes, y le doy en comenzar, bueno, ahí sí me admite. Además puedo realizar el chocolateo, que esta es otra funcionalidad también que en este caso vamos a estar añadiendo. Por esa parte me dice que tengo dos participantes. Si le doy en comenzar, verán que ahí me aparece un contador, que también les voy a estar explicando cómo lo pueden desarrollar totalmente personalizado con HTML y CSS. Bueno, con CSS, porque para los colores y todo ello vamos a utilizar CSS. Y finalmente nos muestra la lista de los ganadores, en este caso del sorteo. Así que podemos darle en nuevo sorteo y realizar X cantidades de sorteos sin ningún problema. Así que vamos ya a empezar entonces con esta parte. Y una cosa, si no quieres verte el video anterior de cómo desarrollar todas las interfaces desde cero, te voy a estar dejando el código en la descripción de este video para que puedas adentrarte 100% en la funcionalidad. Así que vamos ya a empezar. Este es el código previo que ya teníamos avanzado anteriormente. Así que lo primero que vamos a estar haciendo por esa parte es crearnos un archivo de script.js en donde vamos a programar nuestra aplicación. Enseguida lo que vamos a hacer también es enlazarlo de una vez, así que script.src y vamos a colocar nuestro archivo como enlace principal. Ahí está, no se olviden de enlazar su archivo, ¿ok? Entonces, bien que por esa parte tenemos nuestro estilo de CSS, no lo voy a necesitar, por eso lo voy a cerrar. Y aquí es en donde vamos a desarrollar la funcionalidad. Primero, lo primordial, vamos a necesitar validar nuestra app de sorteo. No queremos que se envíe en este caso de forma vacía. Para ello, por esa parte me voy a crear una función que la voy a denominar como validar participantes. Ahí está, listo. Entonces dentro de esta función me voy a encargar de validar mi text area. A esto se le conoce como área de texto. Entonces me voy a traer ese área de texto porque voy a necesitar acceder a su valor o a su contenido de ese área de texto. Entonces voy a verificar con qué nombre está. Verán que por esa parte mi área de texto tiene el ID de participantes. Entonces simplemente por esa parte la voy a definir como text area participantes igual a document.getElementById, y me voy a traer participantes. Entonces de esa forma ya estaríamos trayéndonos ese elemento en esta variable, ¿ok? Entonces ahora aquí dentro de mi función me voy a crear una variable con el nombre de participantes válidos, de esta manera. Y acá simplemente lo que voy a hacer es acceder a mi text area participantes.value. Voy a acceder al valor de mi text area. ¿Para qué necesito acceder? Porque voy a necesitar recopilar los participantes que hemos ingresado en este text area, Entonces, para poder realizar el sorteo necesitamos guardar en alguna parte esa lista de participantes. Lo mejor es hacerlo o almacenarlo en un arreglo, así que vamos a estar utilizando un arreglo. Pero para poder convertir todos esos elementos que se están ingresando en un text area, vamos a utilizar un método que se conoce como split. Split. Este método nos va a devolver un arreglo que lo que va a hacer es separar los elementos que vayamos a ir ingresando dentro de este text area. ¿Cómo lo vamos a separar? El método split recibe un delimitador que nos va a decir en este caso desde dónde queremos separar nuestro texto. Podemos hacerlo de esta forma. Podemos ingresar un espacio, podemos ingresar un guión, podemos ingresar un slash, podemos ingresar incluso un salto de línea. Entonces el delimitador nos va a decir
cómo queremos separar nuestro contenido en este caso. Te voy a dar un ejemplo, voy a hacer un poco más de zoom a esto para que lo puedas observar. Control más, ahí está. Entonces voy a imprimir por esa parte con sus puntos los participantes válidos y simplemente esta función de validar participantes válidos la voy a invocar por esa parte, validar participantes. Ahí está, listo. Bien, entonces me voy a ir a mi aplicación, lo tengo por esa parte ya abierto y voy a abrir la consola, ¿ok? Por esa parte verás que me dice array 1 y todo está vacío. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que simplemente pues estoy obteniendo su valor y en este caso como delimitador le estoy pasando un espacio en blanco. Bien, entonces si yo agrego por ejemplo X, Y, esto de acá no se está actualizando. Para poder mostrarte el ejemplo, lo que voy a hacer es invocar esa función cuando mi formulario se vaya a enviar. Por ejemplo, cuando le dé clic en comenzar. Cuando le doy clic en comenzar, mi formulario se envía. Verán que ahí se actualiza la página. Se actualiza la página ahí. Entonces yo lo que quiero es que no se actualice, porque se va a perder todos los datos que yo he ingresado en mi text area. Entonces para poder, en este caso, evitar ese envío, lo que vamos a estar haciendo es utilizar un evento que sería el submit y vamos a decirle que no se envíe nuestro formulario. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente decimos document.addEventListener y vamos a utilizar el evento de submit. Listo. De esta forma se llama el evento. Ahí está. Entonces, simplemente vamos a decirle e.prevenTheFall y esto lo que va a hacer es prevenir el envío de nuestro formulario. Vamos a regresar y si le doy en comenzar verán que ahí ya nos actualiza mi página. Entonces está funcionando correctamente. Pues genial, eso es lo que queríamos conseguir. Ahora sí, entonces una vez que no se envíe nuestro formulario, recién voy a invocar a mi función llamada validar participantes. Y ahora sí lo que va a hacer es que cada vez que le doy o que le vaya a dar clic en el botón de comenzar, se va a llamar a mi función de validar participantes y lo que va a hacer es acceder a su valor. Entonces voy a, en este caso, por ejemplo, a darle en comenzar y me trae un arreglo de una lista vacía o de una lista, o sea, un texto en blanco simplemente porque no hay ningún elemento. Si, supongamos que yo ingreso Patricio y le agrego también Antonio, ahí está, agrego y me dice Patricio Antonio. Verán que ahí no tengo espacios por ahí, no tengo espacios. Y además como le di un delimitador de espacio en blanco, todo esto vendría a ser un solo elemento porque no tengo ningún espacio en blanco. No se ha encontrado un espacio en blanco para que pueda, en este caso el método de split, separar nuestro texto. Si yo ingreso un espacio después de Patricio y le doy en comenzar nuevamente, verán que ahí el delimitador se encarga en este caso de separar una vez que haya encontrado el espacio en blanco y lo divide en dos elementos y lo separa. Pues genial, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, pero no vamos a estar utilizando espacios en blanco para separar, porque yo también quiero que si yo ingreso por ejemplo Patricio Sánchez, esto lo que va a hacer es simplemente voy a darle un espacio en blanco al final. Verán que ahí Patricio Sánchez Antonio me lo separa en tres partes, pero yo quiero que esta línea se considere como uno solo, como un solo elemento. Entonces, en vez de utilizar un espacio en blanco como delimitador, vamos a estar utilizando un salto de línea. Para que de esa forma el delimitador se encargue pues de separar línea por línea cada uno de nuestros elementos. Supongamos que yo ingreso ahora Josué, ingreso César y le doy en comenzar. Verán que ahí me separa el contenido de mi text area en dos elementos dentro de un arreglo. Pues genial, tenemos Josué y César, esto ya lo podemos de hecho sortear, lo podemos manejar, lo podemos manipular. Sin embargo, todavía tenemos un par de cuestiones que ver. Si yo ingreso algo de espacio al principio de Josué y le doy en comenzar, verán que ahí se me agrega ese espacio. Y además, si yo ingreso múltiples líneas y le doy en comenzar, verán que ahí se agrega también esos múltiplos saltos de línea, lo cual pues en una app de sorteo se va a realizar también el sorteo, valga la redundancia, con estos espacios en blanco y yo debo ignorar cada uno de estos saltos en línea, no lo debo de incluir. Si yo ingreso por ejemplo a César, todos estos espacios en blanco también se va a agregar en mi arreglo, lo cual pues no es una buena práctica o no sería lo correcto en realidad. Entonces lo que vamos a estar haciendo es ignorar. Para poder ignorar esos espacios, para poder ignorar todo eso, voy a estar utilizando un map para poder recorrer mi arreglo. Acá voy a colocar de esta forma map, no se olviden de este punto que está al final.
voy a recorrer línea por línea. Así que voy a utilizar una flecha, línea, y voy a utilizar el método que se llama trim. Trim lo que va a hacer es eliminar lo que hay al principio y al final de una palabra. Por ejemplo, acá si agrego César y luego agrego Antonio y le doy en comenzar, me dice acá César Antonio, pero si yo agrego espacios al principio, me sigue trayendo César sin los espacios en blanco. Acá verán que tengo varios. Y si agrego al final también y le doy en comenzar, me ignora totalmente esos espacios. Pero todavía tenemos un problema que es lo de los saltos de línea. Si le doy en comenzar, verán que ahí se me obtiene todavía esos espacios. Y eso es porque trim borra los espacios, pero todavía tenemos esos saltos de línea ahí. Entonces, para poder también ignorar esos elementos o simplemente no filtrarlos, vamos a estar utilizando filter. Voy a utilizar por esa parte, de esa forma también, punto filter. Y vamos a estar filtrando también línea por línea. Entonces, línea sea diferente a un elemento vacío. Simplemente vamos a decir esto. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente ignorar todos los saltos de línea. O sea, no lo vamos a filtrar básicamente. Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso Josué e ingreso Daniel y también agrego, por ejemplo, Patricio Quispe y le doy en comenzar, verán que ahí me filtra o me separa los elementos Josué, Daniel, Patricio Quispe, todo. Y si yo ingreso varios saltos de línea, me trae simplemente los 3 elementos, me ignora totalmente lo demás, que serían los saltos de línea. Si yo agrego más espacios en blanco por acá, me sigue trayendo solamente nuestros participantes. Y ya con esto nosotros podemos realizar la chocolateada respectiva, o sea, el sorteo respectivo de nuestros participantes, para que de esa forma pues obtengamos un solo ganador. Así que nada, una vez que hayamos hecho esto, deberíamos decirle, ¿no?, que ya estaríamos listos para poder realizar el chocolateo y luego pues mostrar a nuestro ganador. Bien, ahora todavía nos falta una cosa, y es que al darle, por ejemplo, en comenzar, todo nuestro text area debería marcarse de color rojo, informándonos de que no tenemos la cantidad suficiente de participantes para realizar el sorteo. Verán que acá me trae una lista, un arreglo vacío, y no nos debería permitir realizar un sorteo si no tenemos la cantidad de participantes suficientes. Entonces, una vez que yo haya hecho eso, voy a quitar este console.log y simplemente voy a decir if participantes válidos, en este caso es mayor o igual a 2. Bueno, mayor a 2, entonces vamos a llamar a una función, y es más, lo voy a colocar como menor. Si es menor a 2, entonces voy a mandar una alerta. La función que voy a crear va a ser mostrar alerta error. Listo. Entonces voy a invocar a esta función. En caso de que no se cumpla eso, simplemente voy a colocar un return, y por aquí debajo voy a pintar el text area. Voy a acceder a mi text area.participantes en su estilo.border y voy a cambiar ese color. Por ejemplo, le voy a dar un solid thin de 2D6 de ese tipo de color. Ok, y además voy a invocar a una función que va a ser iniciar sorteo, que lo que va a hacer es, pues, como su nombre mismo lo indica, va a iniciar el sorteo. Perfecto, entonces ya tenemos todo esto de acá, y voy a regresar, y si lo doy en comenzar, verán que aquí me dice mostrar alerta de error no está definido, y es porque nuestra función mostrar alerta de error todavía no lo hemos creado. Entonces por aquí abajo voy a crear mostrar alerta error, función mostrar alerta error, y también voy a crearme la otra función que es la de iniciar sorteo. Así que iniciar sorteo, función, y es más, la voy a crear por aquí arriba, función iniciar sorteo. Ahí lo tendríamos. Perfecto, entonces ya tendríamos nuestras dos funciones creadas, una para poder iniciar el sorteo y la otra para mostrar la alerta que tenemos. Voy a enfocarme antes en lo que sería mostrar alerta error, y esta función de mostrar alerta error va a ser dinámico. Como parámetro le voy a dar el nombre de mensaje, y acá simplemente voy a personalizar el mensaje. Le voy a decir, por ejemplo, agrega más participantes, listo. Simplemente cuando sea menor a 2, pues le estoy diciendo que agregue más participantes. Y esto es un parámetro lo cual puedo manipularlo. Por ejemplo, puedo decirle que primero mi text area participantes en su estilo
en su estilo, en su borde, lo que quiero es que cambie a un color rojo. Entonces voy a decir solid scene de C3545 y le voy a dar de 2 píxeles, ok, 2 píxeles. Listo. Entonces, lo primero, estamos cambiando el color a nuestro text area. Entonces voy a darle acá, comenzar. Ahí no me trae nada porque acá me falta la almohadilla esta, así que ahí está, le voy a dar en comenzar. Verán que ahí me pinta el contorno de mi text area de color rojo porque en este caso se ha accedido a este condicional que pues simplemente no se cumple, no tenemos la cantidad de participantes suficientes. Además, en el anterior, en el demo, si yo le doy en comenzar, verán que aparece una transición de agrega más participantes por esa parte, un elemento, y ese elemento lo vamos a agregar desde HTML. Y acá simplemente voy a agregar un elemento de HTML como div class alerta. Esta alerta pues va a ser simplemente el elemento que va a subir cuando le demos en enviar a nuestro formulario, con el texto de agregar más participantes. Bien, entonces este elemento de alerta la voy a traerme de igual manera en una variable. Voy a poner acá alerta error document.query selector. Es una clase, así que voy a traerme de esta forma, punto alerta. Bien, esa alerta que lo tengo por ahí la voy a utilizar en esta función. Si yo me voy a mi estilo de CSS, de seguro que por esa parte o al final debo tener alguna personalización de la alerta. En caso de que no, pues lo agregamos, no hay ningún problema. Voy a buscar alerta. Al parecer no tenemos en este caso, pero voy a ver si tenemos la clase active. No, tampoco tengo la clase active. Así que lo que voy a hacer es simplemente pues a mi elemento de alerta error o a mi variable alerta error voy a en su lista de clase agregarle una clase llamada active. Lo que hace esto simplemente es agregar una clase a mi elemento active. Me voy acá, abro la consola y si yo me voy a elementos, despliego esto y le doy en comenzar, verán que ahí a mi elemento alerta, bueno, se agregó un active y luego desaparece. Esto sería el proyecto en el que estamos trabajando. Así que de igual manera voy a abrir nuevamente mi archivo de index y me voy a ir a mis elementos. Voy a abrir main. Acá tengo el elemento alerta, ¿verdad? Entonces si yo le doy clic en comenzar, se agrega la clase active, pero no se quita. Entonces voy a ver cómo puedo manejarlo eso. Me voy a ir a la sección de script, alerta.classes.active. Estamos agregando ese elemento de active. Y también ahora lo que voy a hacer es alerta error.textContent. En su contenido de texto voy a agregarle el mensaje que lo habíamos obtenido como parámetro, ¿no? Desde aquí. Bien, una vez que yo haya hecho esto, también textarea.participantes.styleBorder, que ya lo habíamos considerado por acá arriba, así que ya no lo voy a poner, simplemente lo voy a bajar acá al final para que esté ordenado y ahí lo tendríamos. Perfecto. Entonces estamos agregando una alerta error.classes.addActive. Lo que va a hacer es simplemente desplegar este elemento de acá que ven acá, a agregar más participantes, y lo vamos a personalizar con CSS. Pero antes de continuar también voy a utilizar un setTimeout por esa parte y voy a decirle que esa alerta desaparezca después de 3 segundos o 3000 milisegundos. Alerta error.classlist.remove. Vamos a eliminar ese active que habíamos agregado a nuestro elemento. Y de esa forma, si yo le doy en comenzar, acá verán que se agrega ese elemento, pero después de 3 segundos lo que va a hacer es eliminarse ese active. Ahí nuestro elemento al parecer no se está eliminando. Y no se está eliminando porque todavía falta personalizar con nuestro CSS, que es cómo se va a comportar en nuestro elemento. Si lo queremos mover, si lo queremos trasladar, dónde lo queremos ocultar. Todo eso lo tenemos que hacer con CSS. Así que me voy a ir al final de mi código y lo que voy a hacer es pegar dos bloques de código simples. Le voy a aplicar estilos alertas. Accedemos a nuestra clase .alerta y le damos un position fixed para que se pueda fijar fijamente al borde de nuestro documento, que en este caso vendría a ser abajo, porque desde abajo es de donde va a subir nuestra alerta. Verán que ahí si lo den comenzar, acá en el demo, pues sube desde abajo. Entonces lo estamos fijando ahí. Entonces una vez que yo le doy position fixed, quiero que tenga también en la alerta un background color de ese tipo.
que tenga un padding interno de 15 píxeles, de borde radio de 50 píxeles para el redondez, un color blanco, font weight de 500, bottom menos 10%, que lo que va a hacer es ocultar nuestro elemento pues fuera del documento, pero hacia abajo. Y luego le damos un opacity de 0 para que se pueda simplemente bajar la opacidad, y una transición de easing out con este efecto para cuando suba no sea brusco el cambio. Y también le damos un color de este tipo para la letra. Ok, acá este está repetido, así que lo vamos a quitar. Y además, una vez que eso serían las alertas, estos serían los estilos generales de nuestra alerta. Pero cuando lo agreguemos la clase active con nuestro JavaScript, lo que va a pasar es que va a de igual manera tener una transición y la opacidad va a cambiar a 1 y el bottom va a ser de 50 píxeles, lo cual va a hacer que nuestro elemento se posicione pues en 50 píxeles hacia abajo y va a aparecer. Le voy a dar en comenzar, verán que ahí dice agregar más participantes, luego se baja nuevamente. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es que cuando agregamos en este caso la clase active y luego de 3000 milisegundos lo quitamos, es pues simplemente aparecer o desaparecer nuestro elemento. Y acá simplemente hemos personalizado nuestro elemento de alerta y acá cuando nuestra clase alerta tenga la clase active, lo que va a hacer es aplicarse esta transición, la opacidad, y se va a posicionar en 50 píxeles hacia abajo, o sea, abajo. Pues bien, una vez que yo haya hecho esto, yo creo que ya tenemos personalizado nuestros errores, nuestra alerta de error. Ahí está. Si yo agrego por ejemplo un nombre, de igual manera me aparece, acá no me está funcionando lo de mala mía, acá me falta lo de el link eth participante.length, porque en realidad pues estoy recorriendo por la longitud de mi arreglo, entonces me faltaba el length. Ahí está. Si yo le doy en comenzar, me dice agrega más participantes. Si yo agrego por ejemplo 1, ahí dice agrega más participantes. Si yo agrego también 2, comenzar, verán que ahí desaparece completamente el color del borde, que sería rojo. Bien, entonces una vez que hayamos terminado de personalizar nuestra alerta, vamos a pasar a otra función, y es la que ya habíamos creado anteriormente, que es la de iniciar sorteo. La de mostrar la alerta de error ya lo tenemos ya terminada y genial. Vamos a pasar entonces a iniciar sorteo. Una vez que ya esté todo correcto, nuestro arreglo, que sería participantes válidos, ya tenga almacenado todos los participantes aptos para el sorteo, vamos a mostrarlo en pantalla. Vamos a mostrarlo en pantalla y por esa parte tengo la función iniciar sorteo. Voy a necesitar crear una copia de este arreglo para posteriormente realizar el chocolateo respectivo con ese arreglo, con ese nuevo arreglo, ya que no quiero modificar mi arreglo original. Te voy a mostrar detalladamente. Voy a crearme por esa parte una variable, bueno, un arreglo. La voy a inicializar con el nombre de participantes li, y simplemente lo voy a inicializar. Y acá adentro voy a colocar participantes li, va a ser igual a, en este caso, participantes válidos. Listo, ahí está. De hecho lo voy a colocar así. Acá simplemente lo que estamos haciendo es tener un arreglo anidado, ¿no? O sea, un arreglo dentro de otro arreglo. Y verá que acá me aparece estos tres puntos y me dice could not find name, participantes válidos. No hemos podido acceder a participantes válidos, y es porque lo hemos declarado simplemente de forma local dentro de esta función. Para poder acceder a nuestro arreglo de participantes válidos, por esa parte lo voy a pasar como parámetro. Entonces voy a colocar participantes válidos y mi función de iniciar sorteo va a recibir participantes válidos. O sea, la variable lo estamos moviendo a través de un parámetro. Y acá simplemente pues estaríamos teniendo un arreglo anidado. Voy a imprimir por consola participantes li. Verán que acá si yo abro la consola y al momento de darle por ejemplo en comenzar, bueno, voy a agregar Juan, Pedro, y le doy en comenzar, me dice array 2, tengo un arreglo que tiene dos elementos, Juan y Pedro. Pues genial.
Pero mi intención con esto no es que yo tenga que tener un arreglo anidado. Yo no quiero tener un arreglo anidado. ¿Para qué quisiera tener un arreglo anidado? En realidad yo quiero traerme la copia de mi arreglo original. Para traerme la copia de mi arreglo original voy a estar utilizando un sprite operator o operador sprite, que lo que hace es traerme una copia de mi arreglo original, que sería participantes válidos. Yo quiero tener una copia de eso, y en este caso pues la copia sería participantes CLI, para que luego posteriormente yo tenga que realizar el chocolateo con mi arreglo copia. Entonces voy a colocar estos tres puntos, que significa sprite operator, operador sprite, que lo que hace es simplemente traerme una copia de mi arreglo original. Si yo regreso y nuevamente voy a agregar Juan, César, Antonio y le doy en comenzar, me dice Juan, César, Antonio. Verán que ahí esto ya no es un arreglo anidado, simplemente es un nuevo arreglo, es un arreglo copia que lo tenemos. Pues genial. Entonces, una vez que yo tenga esto, lo que tengo que hacer también es desaparecer esta interfaz principal, porque al momento de darle comenzar, todo esto se tiene que actualizar a otra interfaz, ¿no? Entonces para ello voy a traerme por aquí arriba un elemento que va a ser la de form sorteo document.querySelector, y me voy a traer la clase container app sorteo. Esto de acá, bien, container app sorteo. También voy a crearme otra variable llamada contenedor participantes, document.querySelector y participantes container. Listo. Simplemente me estoy trayendo la interfaz de mi formulario y la otra interfaz que se va a mostrar, que sería la de participantes container. Bien, entonces lo que necesito hacer es acceder a form sorteo en su estilo display no. O sea que voy a desaparecer ese elemento. Entonces si yo por ejemplo le doy acá inspected string, ¿qué ha pasado? Acá me falta el igual. Display none. Ahí está. Entonces si yo le doy acá a comenzar, verán que ahí, bueno, voy a darle en Juan, voy a darle en César, Antonio. Le doy en comenzar, ahí desaparece mi formulario y tendría que aparecer el otro formulario, la otra interfaz, que sería contenedor participantes.style.display block. Quiero que aparezca. Entonces de esta forma lo aparecemos ahí. Display block. Acá display. Acá falta un más. Acá está un más. Ya. Ahí está. Entonces voy a agregar Juan, César, Antonio. Le doy en comenzar. Y ahí aparece Daniel, César, Pedro. Esto de acá es del HTML. No crean que es del JavaScript. Verán que si yo abro esto, acá, Daniel, Jorge y Pedro. Ese contenido es del HTML en sí. Por eso es que me aparece así. Genial. Ya estamos ubicados en la segunda interfaz. Ahora lo que necesito hacer pues es pintar esos elementos de mi arreglo en la interfaz. O sea, acá lo necesito pintar así, en listas, ¿ok? O en contenedores. Para hacer eso, una vez que ya haya aparecido mi elemento, voy a por aquí abajo llamar a otra función, actualizar lista participantes, está, actualizar lista participantes, que lo que va a hacer es simplemente pintarme, me va a pintar los participantes en la pantalla. Función, actualizar lista participantes, y como parámetro le voy a pasar, en este caso, los participantes LI, acá lo voy a llamar como participantes, y acá simplemente voy a recorrer con un for each, participantes.forEach. Entonces con un for each lo voy a hacer, participantes for each. Ahí está, voy a recorrer por cada participante. ¿Con qué intención lo hago esto? Porque simplemente participantes, porque voy a necesitar crearme una LI por cada participante, y esa LI lo voy a inyectar en mi documento de HTML y se va a mostrar en forma de lista cada una de esos participantes. Y entonces voy a colocar acá const item participante documents.create element, y lo que voy a querer va a ser una LI, o sea un nodo de lista LI.
Y item participante.textContent en su contenido de texto va a ser igual a participante, o sea, al elemento que estamos iterando en su contenido de texto. Y finalmente lo que vamos a hacer es lista participante. Esto de hecho todavía no lo tenemos. Y es que lista participante, si yo me voy a mi documento de HTML, lista participante es un contenedor. Este contenedor que ven acá, ganadores-li. No, mejor dicho, no, estoy viendo mal. Es en esta parte de container app sorteo, acá en la segunda. Y acá dice lista participantes. Entonces, dentro de este contenedor es en donde vamos a inyectar esos LIs y se va a ir mostrando cada una de nuestros participantes en forma de listas. De hecho, esto yo puedo quitarlo. Y si me voy acá, voy a agregar Juan, Pedro, Antonio. Le doy en comenzar. Me aparece, no me aparece absolutamente nada porque no tengo elementos aún. Entonces, acá voy a tener que inyectar todas esas LIs que ya he creado dinámicamente con JavaScript, inyectarlo a este elemento de lista participantes. Este elemento de listas participantes me la voy a llevar a mi código de JavaScript arriba, acá. Y voy a crearme una variable llamada lista de participantes, participantes igual a document.getElementById. Bueno, no es un getElementById, es un query selector. El punto lista participantes, que es una clase, por eso es que lo vamos a colocar un punto al principio. Lista de participantes, bien, esta lista de participantes le voy a llamar por acá lista de participantes punto appendChild. Quiero inyectar en este caso item participante, y de esta forma estaríamos ya inyectando cada una de nuestras LI dentro de nuestro contenedor de lista de participantes. Pues genial, entonces por acá voy a agregar Juan, César, Antonio y voy a darle en comenzar. Y ahí me aparece Juan, César, Antonio. Verán que se agregó correctamente cada uno de nuestros elementos y nos mostró básicamente ahí. Pues genial, ahora lo que pasa es que por acá nos aparece total 12 y es que solo tenemos 3 elementos. Para poder modificar eso y que la cantidad de elementos se muestre según la cantidad de participantes que tengamos, lo que vamos a hacer es simplemente irnos a nuestra función de iniciar sorteo y más o menos por acá voy a acceder. En este caso no tengo todavía mi elemento de total participantes, que sería esto de acá. ¿Dónde está? Que sería esto de acá, nuestro ID número participantes. Este ID me lo voy a llevar de igual manera a mi documento de JavaScript. Y acá de igual manera voy a colocar, por ejemplo, total participantes y document getElementById y pego por acá número participantes. Esta clase de total participantes es el que vamos a modificar su contenido de texto. Para ello la voy a llamar por esa parte, que sería total participantes.textContent, y simplemente va a ser igual a la longitud de nuestro arreglo de participantes LI, participantes li.length. Entonces a la longitud de mi lista de arreglos, o sea, la longitud de mi lista de reglas pues me va a dar en este caso la cantidad de participantes que tengo. Y si yo regreso por acá, coloco Juan, César, Antonio y le doy en comenzar, me dice acá total 3, Juan, César, Antonio. Y genial. De esta forma ya tenemos ya pintado en este caso el total de participantes, también la cantidad de, bueno, los participantes, que serían Juan, César, Antonio. Antes de pasar a la otra interfaz, todavía nos falta realizar la última funcionalidad y es de las más importantes de todo este setup de sorteo, y es que es el de chocolatear la cantidad de participantes, o sea, mezclarlas aleatoriamente. Y es esta funcionalidad que nos va a ayudar a hacer eso. Para ello me voy a de igual manera traer ese elemento de mezclar, botón mezclar al parecer, que lo tenemos aquí. Que sería esto, chocolateo. El ID chocolateo. Ese elemento lo vamos a traer de igual manera a nuestro documento de JavaScript y la voy a llamar como botón mezclar. Botón mezclar igual a document.getElementById y simplemente sería el chocolateo. Genial. Entonces, este elemento de chocolateo lo voy a manipular por acá arriba
justamente por aquí donde está el otro evento de submit, botón mezclar punto add event listener. Cuando le dé clic a ese elemento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente me vas a invocar a otra función que va a ser la de chocolatear participantes. Entonces cada vez que nosotros le demos clic se va a invocar esta función de chocolatear participantes, y esa función de chocolatear participantes la vamos a de igual manera crear por aquí debajo, justo por aquí. Función chocolatear participantes. Ahí estamos. Entonces, para chocolatear nuestra lista de participantes vamos a necesitar trabajar o manipular con nuestro arreglo. Nuestro arreglo lo tenemos declarado de forma general, que es la copia, que es el que vamos a estar manipulando sin alterar el arreglo original. Y bueno, a este arreglo voy a ir recorriendo mediante un for normal. Y en este caso vamos a estar utilizando una variante de un algoritmo que se le conoce como Fisher-Yates, que lo que hace simplemente es chocolatear o mezclar aleatoriamente una cantidad de elementos de un arreglo, para que de esa forma cada elemento tenga la misma posibilidad de salir, en este caso, ganador. ¿Y qué nos dice en este caso el algoritmo de Fisher-Yates? Vamos a iterar, pero vamos a iterar desde el elemento final. O sea, vamos a iterar desde participantesLI.length -1. Lo que estamos haciendo acá es simplemente acceder al elemento final. Desde el último elemento vamos a ir recorriendo hasta el principio. Vamos a colocar i, cuando sea i mayor a 0. Vamos a ir reduciendo nuestro iterador uno en uno. Y acá adentro voy a crearme una variable llamada j. Voy a utilizar en este caso mat.random para poder hacer la mezcla. Mat.random me va a traer valores entre 0 y 1 sin incluir el 1, o sea, entre 0 y 0.99999, pero no me va a incluir el 1. Entonces mat.random lo voy a multiplicar porque necesito en este caso un rango, y el rango va a ser en este caso i más 1. Si por ejemplo mi arreglo tiene 4 elementos, me va a traer valores entre 0 y el 4. Entonces de esta forma le damos un rango, y además, como me va a traer en este caso valores en decimales, mat.random me trae valores en decimales. Para poder redondear todo eso voy a utilizar mat.floor para poder redondear esos valores. Ahora finalmente, ya para poder realizar la mezcla, una vez que ya tengamos un número aleatorio, también necesitamos realizar la mezcla. Para ello vamos a estar utilizando un destructuring assignment, que lo que va a hacer es simplemente asignar los elementos, y se estructura de esta forma. Participantes LI accedemos en la posición I, y participantes LI accedemos en la posición J. Lo vamos a igualar a un arreglo participantes LI en la posición J y participantes LI en la posición I. Simplemente nos quedaría de esta forma. Verán que aquí la posición I lo estamos intercambiando con un J, y acá J lo estamos intercambiando con I. Entonces sería un destructuring assignment, que lo que hace simplemente en este caso es intercambiar los valores en las posiciones I y J. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona este algoritmo? Como para que no sea muy complejo de entender, lo que estamos haciendo primero acá es crear un array temporal. O sea, estamos creando participantes LI, participantes LIJ. Estamos creando un arreglo temporal con los elementos en las posiciones I y J. ¿Ok? Estos de acá sería nuestro arreglo temporal. Luego vamos a reasignar esos valores en las posiciones opuestas. O sea que el valor en la posición I se mueve a la posición J, y el valor de la posición J se mueve a la posición I. O sea, simplemente es un intercambio. Entonces nada, simplemente quédate con esa idea. Ahí tenemos este algoritmo de Fisher-Yates que nos va a permitir chocolatear la lista de participantes dentro de un arreglo. Una vez que ya tenga el arreglo actualizado, o sea, el arreglo mezclado, necesito mostrar esos elementos mezclados nuevamente en la interfaz. Y para hacer eso voy a volver a llamar mi función actualizar lista participantes, y como parámetro, en vez de pasarle participantes, le voy a pasar nuevamente como valor mi arreglo participantes LI ya mezclado completamente. Bien, vamos a probar entonces nuestro programa a ver si ya está funcionando. Voy a agregar Juan, Miguel, Teresa,
y le voy a dar en comenzar. Verán que acá nos aparece la lista de participantes y si le doy en chocolatear me dice Cannot access J before initialization. El problema que tenemos acá es porque esto JavaScript lo interpreta como si todo esto de acá fuera una línea. Entonces no se va a poder ejecutar ya que no tendría sentido. Y para que funcione tenemos que aplicarlo de esta forma. Tenemos que colocar sí o sí un punto y coma al final. La verdad que en ciertas ocasiones sí es necesario colocar un punto y coma en JavaScript para poder separar las expresiones. Y vamos a probar nuevamente. Vamos a agregar por ejemplo Juan, Teresa, el cielo. Le doy en comenzar. Voy a chocolatear. Y por esa parte verás que ya se empieza a mezclar nuestros integrantes. Verán que si le doy nuevamente se mezcla, ahí está, se está mezclando y ya. Y tenemos un comportamiento medio extraño, ¿no? Y es que lo que sucede, como se está actualizando nuestra lista de arreglo, pero se está agregando múltiples elementos al DOM, sin borrar los elementos previos que ya habíamos agregado anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues borrar esos elementos previos para que de esa forma, pues los elementos anteriores se vayan a eliminar y nos aparezca todos los elementos actualizados. ¿Cómo lo hacemos eso? Simplemente por esa parte vamos a decir lista de participantes, que sería nuestro contenedor al que inyectamos todas las LIs anteriormente. En su contenido de texto o en su contenido de HTML, inner HTML, vamos a colocar unas comillas simples en blanco. Verán que ahí si yo agrego Juan, Teresa, cielo y le doy en comenzar, actualizo. Ya, entonces se estaría borrando los elementos previos. Básicamente eso es lo que hace. Estamos borrando los elementos previos antes de realizar el chocolateo respectivo. Realizamos el chocolateo y luego, en este caso, pues actualizamos participantes LA. Simplemente eso. Borramos los elementos previos, actualizamos. Y ya, entonces de esa forma ya estaría funcionando. Voy a volver a actualizar. Verán que ahí está todo funcional. Le doy en comenzar. Ahí no funcionan todavía. Pero vamos a probar todavía con otros datos. Por ejemplo, le agrego Pedro, César, Jean-Pierre, comenzar. Y aparece Pedro, César y Jean-Pierre en el orden que habíamos agregado los participantes. Y si le doy en chocolatear, ahí verán que se realiza el sorteo mediante este algoritmo de Fisher-Yates. Y si le doy en chocolatear nuevamente, se va a ir mezclando cada uno de estos participantes aleatoriamente con la misma posibilidad de salir ganador. Entonces, nada, ahora vamos ya a programar la siguiente interfaz, que sería la del contador. Cuando le demos en comenzar, necesitamos iniciar el contador para que simulemos que ya estamos empezando a mostrar al ganador de este sorteo. Para poder realizar eso, vamos a de igual manera, voy a crearme por esa parte un botón iniciar, una variable llamada como botón iniciar sorteo. Esto va a ser igual document.getElementById. Va a ser un ID y acá simplemente voy a llamar a mi ID de iniciar sorteo. Ahí está. Entonces este botón de iniciar sorteo, si agrego Juan, César, Pedro, le doy en comenzar, botón iniciar. Bueno, me trae acá este error porque ahí está, mala mía, me equivoqué. Juan, César, Antonio, le doy en comenzar. Le doy en chocolatear, ahí verá que se mezcla todos nuestros participantes y voy a inspeccionar este elemento y verá que tiene la clase de iniciar sorteo, bueno, tiene el ID de iniciar sorteo. Entonces lo estamos identificando en nuestro JavaScript para poder usar ese botón y por esa parte voy a ejecutar nuevamente, en este caso botón iniciar sorteo, .addEventListener, voy a ejecutar el evento click para cuando le dé clic pues pueda llamar a una función. Y a la función simplemente la voy a llamar como iniciar sorteo. Ahí está. Esa función de iniciar sorteo la voy a llamar por esa parte. Bueno, la voy a crear por esa parte. Iniciar sorteo. Aquí lo tenemos. Mala mía. Acá no es iniciar sorteo, acá es iniciar contador, ¿ok? Iniciar contador. Iniciar contador. Lo vamos a llamar así a nuestra función. Porque ya tenemos una función creada como iniciar sorteo. Entonces no podemos repetir el mismo nombre. Iniciar contador. Bien, como hicimos anteriormente, una vez que nosotros le vayamos a dar clic simplemente en comenzar, lo que queremos es ocultar este menú, esta interfaz y mostrar el contador. Entonces para hacer eso vamos a acceder a contenedor participantes en su estilo .display.
Vamos a decir display none para que se pueda desaparecer todo ese contenedor. Ahí está, ahí lo tenemos. Si agrego por ejemplo Juan, Pedro y le doy en comenzar, verán que ahí le doy en comenzar, desaparece ese elemento y tendríamos que aparecer el contador. Nuestro contador tiene la clase de container contador. También nos vamos a llevar a nuestro JavaScript esa clase container contador y lo voy a llamar por esa parte como contenedor contador, igual a document.querySelector, lo pego la clase container contador, ahí lo tendríamos. También me voy a traer de una vez el counter que va a ir mostrando en este caso el tiempo, por ejemplo de 5, 4, 3, 2, 1, una cantidad. Se va a ir disminuyendo para que pueda mostrarse luego enseguida los ganadores, y eso se llama, en este caso tiene el ID, y esto tiene el ID como counter. Ese counter también me la voy a crear por esa parte, contador, con la clase contador, y esto tiene, y este es un ID, document.getElementById. Bien, entonces ya tenemos estos dos elementos que vamos a estar manipulando. Bueno, ahora vamos a aparecer entonces el contador que tiene la clase en este caso de contenedor contador. Todo ese contenedor contador.style.display, en vez de decirle none, vamos a decirle display block. Y de esta forma vamos a aparecer ese elemento, Juan, José, César, por ejemplo. Le doy en comenzar, verán que ahí aparece el contador. Recuerda que este contador ya lo hemos desarrollado en el primer capítulo, lo hemos hecho totalmente o 100% utilizando CSS. Entonces, si te gustaría aprender a cómo desarrollar ese contador, puedes revisar también el primer capítulo de esta sección. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es disminuir también esta cantidad, ¿no? O sea, nos aparece la interfaz del contador, pero no está disminuyendo. Y una vez que llegue a 0 en nuestro contador, nos tiene que desaparecer nuevamente esta interfaz y mostrarnos otra interfaz que sería la lista de ganadores. Entonces, para hacer eso, para ir decrementando los valores, vamos a crearnos un set interval por esa parte, que nos va a permitir en este caso disminuir uno en uno la cantidad cada un segundo de tiempo. Y vamos a decirle que nos vamos a traer el counter. En este caso el counter es esto de aquí, el counter es el valor de nuestro contador, pero este counter está en texto, como podrás observar, es un texto, no es un número. Para ello necesitamos convertir antes ese contador que está en que es ese número que está en texto a un número. Voy a crearme por esa parte una variable llamada número contador, la voy a llamar de esa forma y voy a utilizar la función de parseInt, que lo que va a hacer es convertir ese texto a un número. Entonces simplemente utilizamos la función de parseInt, accedemos a nuestro elemento de counter en su contenido de texto y ese contenido de texto lo transformamos o lo convertimos a un número. Y por esa parte decimos counter, bueno, no sería counter, sería número contador, nuestra variable de número contador, número contador menos menos. Y de esa forma vamos a ir decrementando su valor desde X cantidad. Acá podemos cambiarlo a 10 y va a ir decrementando desde 10. Acá voy a crear una variable llamada intervalid id y le voy a asignar de esa forma. Le estoy asignando simplemente a esta variable pues un set interval, y luego de haber hecho esto simplemente voy a mostrar ese número actualizado, la actualización en mi contador, contador.textContent va a ser igual al número contador, que en este caso sería counter. Entonces vamos a cambiar acá counter. Entonces de esta forma ya estaríamos ahí. Voy a agregar por ejemplo Juan, José, César. Le doy en comenzar, voy a actualizar, tenemos ahí, le doy en comenzar. Bueno, ahí 5, 4, 3, 2, 1 y ¡pam! Entonces ya está disminuyendo pues nuestro contador desde, en este caso, de 5 segundos. Y lo que tenemos que hacer ahora es detener cuando llegue a 0, porque acá se está disminuyendo infinitamente y eso no es lo correcto. Y hacer eso es muy simple. Vamos a colocar un condicional por esa parte y vamos a decir si número contador es menor a 1, lo que vas a hacer es simplemente limpiar el intervalo. Nuestro intervalo se llama interval id y vamos a luego llamar a una función llamada mostrar ganadores. Esa función todavía no lo he creado, pero enseguida lo vamos a crear por esa parte. Función mostrar ganadores. En esta función de mostrar ganadores nos vamos a encargar de ya mostrar la lista de ganadores
Y nada, con este bloque de código de condicional nos aseguramos de que cuando llegue a 0 ya pueda detenerse ese intervalo, se pueda limpiar y enseguida llamarse o invocarse a la función de mostrar ganadores para ya tener los resultados finales. Por ejemplo, voy a agregar Cindy, César, Lucero. Comenzar, actualizo o chocolateo, le doy en comenzar. Ahí 5, 4, 3, 2, 1, 0 y ahí acaba, ¿no? Entonces se llama la función mostrar ganadores. Ahora pasamos entonces a desarrollar la función de mostrar ganadores, en donde vamos a ir ya pintando en la interfaz todos los usuarios o todos los participantes que han podido ganar. Y esto lo vamos a mostrar en orden, ¿no? De quién ganó primero, quién ganó segundo, quién quedó tercero, quién quedó cuarto y así. Como siempre, antes vamos a acceder al contenedor contador.style.display y vamos a desaparecer ese elemento. Vamos a decirle display none. Y ahora lo que tenemos que aparecer es el otro elemento que sería del contenedor de participantes finalistas, que en este caso tiene la clase de container contador. Ganadores container. Esto de aquí, a la mía. Ganadores container. Entonces esta clase de acá lo vamos a llevar a nuestro JavaScript. Y acá simplemente voy a colocar contenedor ganadores igual a document.querySelector. Es una clase. Colocamos el punto y lo pegamos. También voy a necesitar la lista de ganadores. Si yo despliego esto, verá que tenemos esto de acá, la lista de ganadores. Este contenedor en donde se muestra efectivamente los participantes que han ganado. Entonces esta clase también me lo voy a llevar a mi JavaScript. Entonces const lista ganadores igual a document.querySelector ganadores LI. Genial. Entonces con estos dos elementos ya podemos programar la última funcionalidad. Vamos a aparecer entonces contenedor ganadores.style.display block. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, si agregamos por ejemplo Juan, Teresa, Camila, le doy en comenzar y ahí empieza nuestro contador desde 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llega a 0 se muestra la lista de ganadores. Estos ganadores de acá no crean que son de lo que hemos agregado, sino que es del propio HTML. Verán que acá tenemos para simular pues la lista de ganadores: Daniel, Jorge y Pedro. Y esto de acá lo tenemos que actualizar según la lista de ganadores que ya tenemos almacenado en nuestro array. El array copia, que es el de chocolateo, ¿ok? Ese es el array que tenemos que mostrar según el orden que se ha podido ordenar. Entonces el primero va a ser para la medalla de oro, el segundo para el bronce, el tercero de plata. Y bien, entonces solo nos queda mostrar los elementos de ese arreglo. Entonces, como todavía no tenemos creado un arreglo para poder mostrar a los ganadores, voy a crear por aquí uno. Ganadores va a ser igual a un arreglo vacío. Y esto lo voy a ir llenando de a pocos. Primero voy a iterar mi arreglo de participantes LI por longitud cuando sea menor o igual a 0. Bueno, cuando sea mayor o igual a 0. Esta validación ya es como uno adicional para cuando, si no tenemos participantes para poder, o nuestro arreglo está vacío, pues no podemos mostrar en pantalla, ¿no? Sin embargo, ya habíamos hecho también la validación para que no se pueda aceptar, en este caso, 0 participantes. Sin embargo, pues de igual manera agregamos esta validación de while participantes sea mayor, o la longitud de nuestro arreglo sea mayor o igual a, sea mayor a 0. Simplemente en este caso vamos a crear un índice aleatorio, y esto lo vamos a utilizar un mat.floor, mat.random, y lo vamos a multiplicar por participantes LI len, por la longitud de nuestros participantes. En caso, por ejemplo, de que nuestro arreglo sea de 6 elementos, entonces pues se va a hacer en este caso, o me va a traer una posición aleatoria entre esos 6 elementos. Pero si yo tengo una caja de opciones, primero lo que hago es barajar, ¿no? O sea, mezclo todos los participantes de la caja y luego aleatoriamente ya recién saco un elemento. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Anteriormente habíamos realizado el chocolateo, pero no significa que el primer elemento que tenemos ahí sea el ganador,
sino que ya cuando metemos la mano a la caja y saquemos un nombre, pues ese sería el ganador en realidad. Y entonces eso es lo que hacemos acá en esta función. Sacamos un número aleatorio y metemos en la caja y ya cualquier número que nos toque, ese sería el ganador. Entonces, una vez que tengamos el índice aleatorio, voy a crearme por esa parte también otra variable, let ganador. Y esto va a ser igual a participante CLI en la posición índice aleatorio. O sea, me va a traer al ganador en sí. Luego, una vez que ya he sacado ese participante, lo tengo que agregar a mi lista de ganadores. Ganadores.push. Agregamos entonces al ganador. Y ahí está. Entonces ya agregamos el primer elemento. Bien, entonces una vez que nosotros hayamos agregado a ese ganador a la lista, ya queremos quitarlo, ¿no?, de nuestra cajita de sorteos que tenemos. Ya podemos simplemente eliminar a ese participante porque ya no queremos que participe nuevamente en el sorteo. Entonces tenemos que eliminar o simplemente borrar ese elemento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a estar utilizando en este caso el método de splice. Y vamos a acceder a participantes.li.splice y vamos a pasarle en este caso el índice aleatorio. Y vamos a borrar un elemento. Bien, entonces de esta forma simplemente estamos borrando a ese elemento que ya había salido anteriormente como ganador. Ok, entonces por ejemplo voy a en este caso mostrar a console.log a ganadores, a nuestro arreglo de ganadores. Voy a agregar Juan, Teresa y Camila. Le doy en comenzar, actualizo, le doy en comenzar. Ahí 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, me dice Camila, Juan, Teresa. Entonces esto de acá sería el orden, ¿no? Sería el orden de nuestra lista de ganadores, en realidad. Entonces Camila quedó primero, Juan segundo y Teresa al último. Entonces eso sería entonces el resultado de nuestra lista de ganadores. Camila habría quedado en primer lugar. Y nada, entonces de esta forma estamos logrando mostrar la lista de ganadores, ¿ok? Ok, entonces si yo por ejemplo voy a colocar este arreglo dentro de este while y luego agrego por ejemplo Juan, Teresa y Sergio, Sergio, agrego estos tres nombres y luego le doy en comenzar. Bueno, está en orden en Juan, Teresa y Sergio. Si le doy a agregar Juan, Teresa y Sergio, le doy en comenzar Juan, Teresa y Sergio en ese orden, Juan, Teresa y Sergio. Entonces ahí me dice Juan, Teresa, Sergio. Entonces acá primero se agrega Juan, luego se agrega Teresa y luego agrega Juan, Teresa y Sergio a nuestra lista de ganadores. Aquí qué raro que nos haya salido de forma ordenada. Vamos a salir nuevamente de nuestro while y voy a ejecutar nuevamente, por ejemplo, Lucero, Mario y Tini. Por ejemplo, tenemos Lucero, Mario y Tini. Voy a darle en comenzar, Lucero, Mario y Tini. Lucero, Mario y Tini. Entonces debería traernos aleatoriamente Lucero, Mario y Tini. ¿Qué está pasando? Bueno, el problema que tenemos por esa parte es que pareciera como si no se estuviese, en este caso, no se estuviese sorteando, pero en realidad es cosa de actualizar la interfaz. Por ejemplo, si yo agrego Juan, José y Antonio por esa parte y le doy en comenzar, Juan, José, Antonio, le doy en comenzar, Juan, José, Antonio, tenemos ese orden, debería mezclarse y sacar un ganador de forma aleatoria. Y me dice acá Antonio, Juan, José. Voy a realizar un nuevo sorteo. No recuerdo el orden, pero voy a ver Juan, José y Antonio. Vamos a ver si está saliendo en forma aleatoria. Juan, José y Antonio, ¿ok? Juan, José y Antonio. Juan, José y Antonio. Debería salirnos de forma aleatoria. Juan, José y Antonio. Y por esa parte sale Antonio, José y Juan. Entonces, qué mierda. Entonces verán que ahí sí está saliendo los resultados de forma aleatoria. Voy a agregar Teresa y Pedro y Michael. Le doy a comenzar. Teresa, Pedro y Michael. 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 Ahí ya está. Michael, Pedro, Teresa. Ahí sale de forma aleatoria. Verán que le hice ganadores. Entonces, por ejemplo, voy a agregar también última prueba. A ver, Juan y César. A ver, voy a agregar solo dos participantes, Juan y César. Y primero se va a agregar, por ejemplo, primero se agrega César, luego se agrega Juan.
Bien, una vez que nosotros hayamos ya agregado a nuestro arreglo de la lista de ganadores, vamos a mostrarlo en pantalla. Para ello simplemente voy a recorrer mi arreglo de ganadores for each. Voy a utilizar en este caso el bucle for each por cada participante, y voy a utilizar un ganador y voy a utilizar también el índice. ¿Ok? El primero va a ser para, en este caso, traerme los elementos, y el segundo va a ser el índice. ¿Para qué voy a necesitar el índice? Para mostrar en pantalla básicamente quién ganó, quién quedó segundo, quién quedó tercero. Entonces voy a crearme por esa parte a const item ganador igual a document.create element. Voy a crearme una LI porque lo voy a ir mostrando también en listas. Const etiqueta número va a ser igual a document.create element. Vamos a crear otro elemento y este va a ser una span, y también vamos a crear otro elemento como etiqueta nombre igual a document.create element p. Genial. Etiqueta número punto text content, y en etiqueta número, que sería básicamente esto de acá, etiqueta número, vamos a mostrar ese número. Como se empieza en un bucle a recorrerse desde el 0, pues vamos a sumarle 1 para que nos muestre un 1 y no un 0 el primer ganador. Entonces vamos a colocar índice más 1, y así se va a sumar un 0 al 1. Bueno, se va a sumar un 1 al 0 y nos va a mostrar pues un 1, ¿no? Entonces luego de eso vamos a también mostrar la etiqueta número.textContent va a ser igual a ganador, para mostrar en este caso quién ganó. Bien, entonces para que esto de acá 1 se pueda agregar, en este caso uno al lado del otro, vamos a estar utilizando este método de prepend, que nos va a ayudar en este caso a insertar uno o más nodos al principio de un elemento. Entonces queremos que se muestre de esta forma, ¿no? O sea, que aparezca el 1, luego aparezca el nombre. Entonces para poder agregarlo de esa forma vamos a utilizar el método de prepend. Y finalmente vamos a entonces decir item ganador.appendChild, agregamos etiqueta nombre, y luego también inyectamos lista ganadores.appendChild item ganador. Voy a mostrarles entonces, por ejemplo, Juan, José, Lucas, y agrego en comenzar. Voy a chocolatear en este caso la cantidad de nombres. Voy a chocolatear los participantes, le doy en comenzar, esperamos 5 segundos a que pues nos muestre el resultado, y por esa parte nos dice Daniel, Jorge, Pedro, y luego por debajo también nos dice José, Lucas y Juan. ¿Qué es lo que está pasando? Acá en nuevo sorteo no pasa absolutamente nada, pero por ejemplo voy a volver a ingresar Juan, Sergio, Mario, y le doy en comenzar, y voy a esperar nuevamente, y verán que ahí me aparece nuevamente esa lista de participantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo le doy en inspeccionar esta parte y analizo, verán que ahí todos estos elementos son elementos que ya se han agregado anteriormente, bueno, se han agregado recientemente con JavaScript, pero estos de acá pues están por gusto ahí, porque serían estos de acá, ¿no? De nuestro HTML. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es quitarlo, esto de acá, porque es una prueba para mostrar la lista de participantes que teníamos. Entonces, Juan, José, Sergio, le doy en comenzar, y ahí está. Entonces se va a mostrar la lista de ganadores de forma aleatoria. Ahí está, Sergio, José, Juan, entonces sería el ganador. Vamos a iniciar un nuevo sorteo, por ejemplo Juan, José, Pedro. Queremos sortear estos 3 participantes, Juan, José, Pedro. Chocolateo en este caso, Juan, José, Pedro. Y los ganadores serían Juan, José, Pedro. Lo raro es que me aparece en este caso de esa forma, ¿no? Es un poco rarito. Creo que hay muchísima coincidencia acá de que Juan, José y Pedro me haya salido. Pero lo que vamos a hacer antes, y es muy necesario para que todo esté totalmente funcional, es asegurarnos de que cuando actualicemos la lista de participantes, limpiemos el DOM. O sea, básicamente tenemos resultados previos, y como lo habíamos hecho anteriormente con chocolatear participantes, que lo que hacíamos era vaciar lista de participantes para que no se quede, en este caso,
los resultados anteriores. Lo mismo vamos a hacer para la función de actualizar lista participantes, porque la función de actualizar lista participantes lo que hace es simplemente recorrer nuestros participantes que ya tenemos en nuestro arreglo, y por cada elemento creamos una LI. Y luego lo que hacemos es simplemente pintar, ¿no? En su contenido texto le agregamos ese participante que ya habíamos agregado en un arreglo, y luego lo inyectamos en este caso a lista participantes. Voy a colocar esto de acá, que lo que hace simplemente es limpiar cada vez que se llame a la función de actualizar lista de participantes. Colocamos lista de participantes .innerHTML con un texto vacío para que cada vez que se invoque a esta función, antes de poder, en este caso, crear las LIs de cada participante, que lo tenemos almacenado en un arreglo, pues se pueda limpiar los elementos previos. Entonces, de esta forma, si yo agrego Juan, Sergio, Peter, le doy en comenzar, actualizo, bueno, chocolateo, le doy en comenzar, espero 5 segundos. Y, por ejemplo, ahí me muestra la lista de ganadores, Sergio, Juan y Peter. Voy a realizar un nuevo sorteo, ¿ok? Por ejemplo, Juan, Peter y Daniel. Juan, Peter y Daniel. No me tiene que salir en este caso el orden, ¿no? Juan, Peter y Daniel. Juan, Peter y Daniel. Vamos a hacer el chocolateo, Juan, Peter y Daniel. Sería mucha coincidencia que salga de nuevo Juan, Peter y Daniel. No, pues en este caso nos sale Daniel, Peter y Juan. Pues genial, entonces ahí ya lo teníamos. Esto de acá de la personalización ya lo habíamos hecho también con CSS en el primer capítulo. Si por ahí tal vez te resulta un poco confuso porque apareció de la nada este color según el orden. Después de los 3 primeros resultados ya no aparece en orden. Y nada, ya para finalizar entonces todavía nos falta realizar algo, y es lo de limpiar, en este caso, la lista de participantes. Y es esta de acá, por ejemplo, si yo agrego Juan César y si le doy en limpiar, pues no pasa absolutamente nada. Para programar esa funcionalidad es realmente muy sencillo. Vamos a, por esa parte, en este caso, traernos nuestra variable. Bueno, vamos a traernos nuestro elemento de nuestro botón de limpiar, botón limpiar, y voy a crear una variable con este nombre, igual a document.getElementById, y se llama el elemento se llama limpiar, nuestro botón se llama limpiar. Entonces por esa parte voy a decir botón limpiar .addEventListener. Cada vez que le dé clic se va a ejecutar de igual manera una función. La voy a llamar como limpiar lista participantes. Listo. Entonces ahí lo tendríamos. Por esa parte me falta el paréntesis. Y esta función la voy a crear por aquí debajo. Justo por acá. Acá lo voy a crear. Entonces esta función me va a resetear todos los campos, bueno, todas las entradas de mi text area. Para ello simplemente me va a limpiar todos los elementos de mi text area. Voy a acceder a text area participantes. En su valor le voy a dar un espacio en blanco simplemente para que él se pueda limpiar. Y también voy a vaciar mi arreglo, que sería mi participantes LI, para que no quede absolutamente nada. De esa forma ya quedaría vacío nuestro arreglo, y también por pantalla estaríamos simplemente reseteando a un valor de cadena vacía a nuestros elementos. Por ejemplo, voy a agregar por esa parte Juan, José, Antonio, y le doy en comenzar. A ver, voy a volver a Juan, José, Antonio, que es lo que ha pasado, comenzar. Por esa parte vemos que no tenemos el ID de limpiar, así que vamos a agregar también por esa parte a nuestro elemento de limpiar, la ID de limpiar. Y de esa forma, ahí entonces ya va a funcionar. Voy a agregar Juan, José, Pedro, y le doy en comenzar. Bueno, agregué en mayúscula, mala mía. Voy a probar nuevamente. Juan, José, Pedro, le doy en comenzar. Ahí está, entonces voy a chocolatear en este caso los participantes, le doy en comenzar, Juan, Pedro y José, y me tendría que salir en este caso Pedro, Juan y José. Esos serían los ganadores, en este caso los 3 ganadores de nuestra app de sorteo. Voy a hacer un nuevo sorteo y vamos a probar la funcionalidad de limpiar. Juan, Pedro, Sánchez, le doy en limpiar.
Ahí no me está limpiando, what the fuck. Ah, ok. Ok, el problema que teníamos es que ese ID lo hemos asignado directamente al icono. Por ejemplo, voy a agregar nuevamente acá Juan, Pedro, y le doy en limpiar. Acá no funciona, verán. Pero si le doy al icono, funciona. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es ese ID lo voy a colocar, pero a nuestro elemento P. Ahí está, al elemento P, en realidad. A nuestro elemento P. Voy a pegarlo bien por esa parte. Ahí está. Entonces, ahora sí, voy a agregar, por ejemplo, Juan, Teresa. Le doy en limpiar. Ahí se limpia básicamente nuestro formulario. Y si le doy en comenzar, me dice que agreguemos participantes porque no tenemos ya ningún participante agregado. Pues genial, voy a agregar por ejemplo 2 participantes para realizar el sorteo y ya poder cerrar este video. Ahí tenemos 2 participantes, Juan y Daniel. Puedo chocolatear Juan y Daniel. Puedo chocolatear Juan Daniel y le doy en comenzar. Y me tendría que aparecer en este caso los ganadores, Juan, José y Daniel. Y en este caso sería Juan Daniel el resultado. Creo que ya lo teníamos. Voy a realizar un sorteo más. Teresa, Sergio, Pedro, Pica, Piedra, Sánchez, León, Pica, Nuevo, Lucas. Entonces le doy en comenzar. Entonces todos estos son nuestros participantes. Tenemos 9 participantes. Teresa como el primero, Sergio. Teresa sería muy suertuda si es que sale primero. Entonces, cosa que hay poca probabilidad, pero vamos a chocolatear de igual manera. Tenemos 9 participantes, Teresa está como primero, voy a chocolatear, chocolateamos, 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 Teresa está primero, voy a darle en comenzar. Y ahora sí, vamos a ver quién serían nuestros ganadores. Verán que acá nos dice que Sánchez salió primero, Sergio salió segundo, tercero salió León, Pedro, Pica, Pica, los dos Picas están, los dos Picas salieron juntos. Lucas, Teresa, Piedra al final. Pues nada, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Sé que nos hemos demorado bastante, pero en realidad ayuda muchísimo a realizar este tipo de proyectos, sobre todo cuando estás aprendiendo JavaScript. Así que nada, si te ha gustado puedes darle like. Nos vemos en un siguiente video y seguramente también vamos a estar desarrollando más ejercicios o más proyectos como este. Nos vemos en el siguiente tutorial.